Bendiciones, queridos hermanos, paz y bien. Que el Señor les tenga con mucha bendición en este día. Vamos a continuar entonces la enseñanza del libro del Apocalipsis, ya capítulo 13. Esta es la segunda parte de este tema de el dragón y la bestia. Vamos a en los versículos 4 y siguiente, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos viendo la semana pasada. Para empezar, vamos a hacer una pequeña oración para el poder de Dios y para que en nuestra mente y nuestro corazón quede sellado con la luz del Espíritu Santo para poder comprender estas cosas a la luz de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, Padre de amor, bendito Señor, dueño del universo, hacer un pequeño acto de adoración a tu majestad para reconocerte a ti, Señor, nuestro único Señor, nuestro único Dios, el amor de nuestros corazones, dándote gracias. También te suplicamos, Padre bueno, que nos envíes el Espíritu Santo Paráclito a cada uno de nosotros para que sea nuestro director, la luz y el amor de nuestros corazones. Nosotros, como en este capítulo 13 vemos cómo se levanta este dragón. Decíamos que el dragón es Satanás mismo, como nos explica el capítulo 12 del Apocalipsis, que está con estos términos del acusador, del inicuo, de este diablo que desde el principio a ser asesino, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, quiere matar a Cristo dentro de nosotros y quiere matar nuestra vida divina, nuestra vida eterna. También el padre de la mentira, ¿no? Que desde el principio fue mentiroso, ofreció desde el principio nuestros padres Adán y Eva les ofreció ser como dioses, ¿no? Y les dijo que no van a morir, se cometen el tremendo pecado de irse en contra de los mandamientos de Dios. Estamos viendo este dragón, ¿no? Que hemos estado viendo ya desde el capítulo 12. Este dragón ahora aparece, va a impulsar a la bestia del mar que estamos leyendo aquí en el Apocalipsis 13, versículo 1, donde San Juan dice, y vi salir del mar. Explicábamos que el mar es la morada, el lugar donde mora el dragón, donde moran los demonios, es el lugar simbólico, ¿no? Del caos, de la inestabilidad y de una fuerza que quiere asustar a los hijos de Dios para que viven en confianza. Y poníamos el ejemplo de cuando los discípulos estaban en la barca y el mar se comenzó a agitar, y ustedes ya conocen, se pusieron los discípulos, y ¿qué les contestó el Señor? Es un lugar también entonces donde se prueba nuestra fe para que Dios entre dentro de nuestras fuerzas para caminar sobre ese mar, y ese mar no nos anegue, para que no nos lleguen esas aguas y a llevarnos en la desesperación y en la angustia. Entonces estábamos viendo y diciendo que en la exégesis de Monseñor Straubinger nos es que cuando la bestia recibe el poder de Satanás, del dragón, ya hubo una adoración previa. Esa es la condición que pone Satanás para entregarle todo poder, ¿no? Y decía aquí la palabra de Dios que le entregó todo poder y que ese poder lo había recibido y por eso lo podía dar y lo daba a quien quiere, ¿no? Eso está explicado en Lucas 4:4. Quien quiere le daba, y le está dando a la bestia. Le está dando a la bestia, pero la bestia primero le tuvo que adorar. Esto es fuertísimo, ¿no? Estamos diciendo que en la tradición de la iglesia la bestia es identificada de dos formas. Nosotros vamos a hablar siempre espiritualmente, ¿qué simboliza la bestia? ¿Quién es la bestia? En primera instancia es todo imperio que se levanta, ser un conjunto de imperios o un solo imperio que se levantará contra el reino de Jesucristo, contra Jesucristo, para proclamar Rey, Dueño y Señor, los títulos que le corresponden solamente a nuestro Señor. Y también veíamos que también se le aplica bestia que surge del mar al anticristo, y decíamos que el anticristo, según la tradición de la Santa Iglesia Católica, no es
fuerza del mal, no es algo intangible, sino será una persona que se encarna, porque lo que está haciendo el anticristo, lo que está haciendo es proclamarse como el Mesías, como el Salvador, y proclamarse como Dios mismo. Y hemos visto aquí que tiene ese poder para hacer prodigios, veíamos en los versículos 3 del capítulo 13, que tenía para hacer estos prodigios y milagros, y que al hacer todos estos prodigios, en especial uno que decíamos que para mí es lo peor, la blasfemia, el espanto más grande, es que él se pone como que estuviera herido, degollado, como el cordero degollado, y aparece que esa herida mortal, como dice aquí el Apocalipsis 13, de la bestia que surge del mar, es una herida que se cura, y cuando se cura, y aquí los exegetas nos explica que en esta curación lo que él está haciendo una parodia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos también cómo surgió un canto, un cántico de alabanza a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? Un cántico, miren qué torcido todo esto, qué horror, ¿no? Esto de la deformación y la manifestación de la iniquidad ya completamente desatada, ¿no? Voy a leer aquí cómo dice que la tierra entera siguió maravillada a la bestia. ¿Qué les parece? En este versículo 3 está claramente definida, como dice también la exégesis de Monseñor, la gran apostasía, ¿no? Dice la tierra entera, no una partecita, no unos pocos que se salieron de la iglesia o la fe. La tierra entera quedó maravillada y siguió a la bestia. Y se postraron porque había dado ese poder a la bestia. Miren qué cosa. Aquí estamos viendo que la tierra entera, acordémonos que tierra, como en algunas ocasiones, pero no importa, siempre nos sirve recordar, la tierra se refiere siempre al mundo pagano, al mundo que no acepta la verdad. Entonces, en esto estábamos, queridos hermanos, y vamos ahora a continuar ya en el versículo 4 del capítulo 13 del Apocalipsis. Dice, y se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? No, todo poder. Le fue dada una boca que proferiría grandezas y blasfemias, ¿ya? Una boca de la que saldría grandezas y blasfemias. Vamos a ver un poco qué significa blasfemia en la palabra de Dios, en la Biblia, que encontramos en algunas ocasiones. ¿Qué es blasfemia? Les voy a leer directamente del diccionario bíblico, que dice, es una ofensa verbal contra la majestad divina. Eso lo de la boca de la bestia que está siendo adorada, donde hay esos cánticos que quieren emular o aparecer, los cánticos que están en mi trono, que le dirigen al Cordero de Dios. Miren qué impresionante, pero eso está, esta bestia que surge del mar se quiere acercar en todo a la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿No? Ya se acuerdan que decíamos también que tiene partes como de animal. Su boca era como, tenía unas fauces como de león, sabiendo que Cristo es el león de Judá, y de esas fauces de león salen todas estas, dice el profeta Daniel en el capítulo 7, barbaridades de su boca, que salen barbaridades de su boca, ¿no? ¿Qué es la blasfemia? Como decía, repito, ofensa verbal contra la majestad divina. Palabras o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios. ¿Ya? Eso, lo impresionante de todo esto, hermanos, es que la tierra entera está así. Miren qué momentos tan espantosos, horrorosos, en que la humanidad entera llegue a ese punto. Miren qué oscuridad, qué tiniebla tan espantosa haya ido el dragón y la bestia.
¿Qué era? Nosotros podemos tomar de los hermanos judíos, los hermanos mayores, que ellos, cuando en la palabra de Dios aparece el yo soy, Yahvé, ellos no lo pronuncian porque el nombre es tan sagrado, el nombre es tan sagrado de Dios, que ellos cuando llega la palabra yo soy, Yahvé, dicen Hashem, ¿no es cierto? Como he hablado en otras ocasiones, dicen Hashem, que significa el nombre, para ni siquiera pronunciar el nombre, porque el nombre, no, nosotros sabemos que el mandamiento de la ley divina es no tomar el nombre de Dios en vano. No, y aquí está pues de la boca de la bestia todo tipo de blasfemias, que yo no quiero ni siquiera imaginarme qué dirá, ¿no? También nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Levítico 24, versículo 11, como en la ley de Moisés había incluso de muerte por lapidación a quien usaba mal el nombre de Dios. Miren que como Dios mismo a su elegido le fue enseñando lo sagrado que es el nombre poderoso de nuestro Dios. Y aquí vemos a esta bestia que dice todo no blasfemia, acordémonos que va contra el nombre de Dios, contra la majestad divina, contra Dios mismo. ¿Qué quiere aquí la bestia? Ser adorada. Eso lo dijo claramente en Lucas 4:4 que ya leí la semana pasada. Claramente quiere ser adorada y lo impresionante es que la tierra entera le adorará, como dice aquí el Apocalipsis 13. Siempre el Cordero de Dios mantendrá hasta el final de los tiempos a quienes a perseguir esta bestia, no con el poder que fue entregado por el dragón, ya vamos a ver más adelante, a los que siguen al Cordero verdadero, al Cordero de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Le fue dada una voz que profería grandezas y blasfemias. Nosotros leíamos en Daniel 11:36, que decía esta profecía, el profeta, dice, se envalentonará elevándose sobre todos los dioses y dará increíbles contra Dios, y cosechará éxito tras éxito hasta que se colme la ira de quién, la ira que hemos hablado ya en las charlas pasadas. Dice, se creerá superior a todos los dioses, es lo que sale de la boca de él, ¿no? Eso está haciendo aquí también el profeta Daniel. Dice, y colmará, ya en el versículo del capítulo 11 de Daniel, versículo 39, dice, de honores a quienes lo reconozcan, otorgándole poder sobre multitudes, ¿ya? A quienes le honren a la que está blasfemando, diciendo horrores contra Dios, dice, le colmará de honores. Imagínense cómo será ya esta gente, y vamos a ver quiénes son esos que ya llegaron a esta gran apostasía del final de los tiempos, de estos 3 años y medio antes de la parucía del Señor. Dice, y se le dio poder, lo que decíamos hace un momento, se le dio poder de actuar durante 42 meses, 3 años y medio, corto, un periodo corto que Dios permite ese tiempo de acción total, digamos, con todo el poder de la bestia que producía del dragón el poder. Versículo 6, y se le abrió su boca para blasfemar contra Dios, y se le abrió la boca, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver cómo están todos haciendo una parodia a la Trinidad, a la adoración a nuestro Dios, a la forma de cómo nosotros también, dice la palabra de Dios, que se nos abre la boca, ¿para qué? Para publicar las alabanzas a Dios. Aquí abre la boca, pero ¿para qué? Para blasfemar. Entonces está aquí toda esta fuerza del dragón para blasfemar a Dios, y estará en el pequeño resto fiel de ese tiempo. En cambio, abierta la boca en alabanza al Cordero. Esa alabanza que sale del resto fiel se unirá a la alabanza que está allá, los hijos que están delante del trono del Cordero, esos que ya han vestido su vestidura del Cordero de Dios, que estarán en alabanza mientras sucede todo esto que estamos relatando aquí en este capítulo 13. Entonces, ¿qué dice ahí?
contra Dios, para blasfemar. Vamos a ver de qué va a blasfemar, ¿no? Primero, Hashem, nombre, blasfemar de su nombre, uno, para blasfemar de la morada de Dios, ¿no? Dos, y para blasfemar contra los que moran en el cielo, ¿ya? Contra eso va a blasfemar, va a proferir barbaridades, como dice el profeta Daniel, contra el nombre de Dios, contra su morada, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, esta visión de San Juan, el trono, todo lo que está delante del trono, quienes están delante del trono, el poder, la majestad, el brillo, pues contra eso se va, toda esta visión que está de todos estos capítulos previos a este capítulo 13, estamos viendo siempre el poder de la majestad, esas grandes voces que se elevan en el cielo, grandes alabanzas, ¿no? Los 24 ancianos, pues contra esa morada de Dios se va y contra todos los que están delante del trono del Cordero. Contra eso va a salir barbaridades, y lo impresionante es que de la tierra, los hombres que están sin Cristo, que no tomaron su verdad, que no siguieron su verdad, que se dejaron seducir por el seducir por esta bestia, por este agente del mal, ¿no? Que ejerce su poder en el mundo a través del imperio, a través de posiblemente reyes o presidentes o emperadores que estén gobernando en ese tiempo, a través también, vamos a ver la siguiente, de poder espiritual, el poder religioso, distorsionado lógicamente del verdadero poder. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto con la admiración de los hombres. Qué cosa, ¿no? Qué fuerte. Entonces dice aquí en el 7, se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos, ¿ya? Aquí me voy a parar un poquito para poder explicar y tomar de los padres de la iglesia lo que dicen del anticristo, para que nosotros podamos comprender esto de que se le dio poder para hacer la guerra, no una batalla, la guerra a los santos y vencerlos. Aquí dice, ¿no? Y vencerlos. Vamos a explicar un poco esto para que no nos quede ninguna duda, ni ninguna, nada que nos pueda a nosotros dar alguna cosa contra decir por qué el Señor permite, sino poder comprender para qué, por qué, y sobre todo vamos a entrar ya en la palabra de estos padres de la iglesia, de estos fuentes de agua viva, como dice el Papa Emérito Benedicto XVI, que es toda esta enseñanza de los padres, ¿no? Entonces, voy a leer primero lo que dice en la primera epístola de San Juan, ¿ya? Capítulo 2, versículo 22. ¿Dónde aparece la palabra anticristo en la Biblia? Entonces, justamente en la primera y segunda epístola de Juan, ahí aparece la palabra anticristo y tiene dos connotaciones que vamos a ver en este momento. Dice, ¿quién es el mentiroso? Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? ¿Ya? Ese es el anticristo, él, ¿no? El anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, primeramente, ¿quién es el anticristo? El mentiroso que niega que Jesucristo, el Señor, es el Cristo y que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué quiere hacer la bestia aquí? Ya vimos cómo consiguió que le adore la tierra entera y se maraville la tierra entera. Y, por otro lado, hacer esa guerra a los santos de Dios, porque los santos de Dios están adorándole al Dios verdadero y los santos de Dios no se están maravillando y admirando obras de la bestia. Dice primera de Juan 4:3, todo el que niegue a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo. ¿Ya? Todo el que le niegue a Jesús no viene de Dios. Y no solamente que no viene de Dios, sino está inspirado por el anticristo. Después habla en plural de muchos anticristos.
muchos anticristos que son los que están en contra de Cristo. Aquí en la segunda epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 7, que han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo. Ellos son el seductor y el anticristo. Ellos, ya no es el anticristo, sino ellos, muchos anticristos. Anticristo entonces sería este personaje que va a aparecer antes de la parucía de nuestro Señor por un periodo de 3 años y medio para ser orado y para hacer la guerra a los santos. Y mientras venga la parucía, habrá muchos anticristos, muchas figuras de anticristo que son las personas, como dice aquí claramente San Juan, que niegan que Cristo es el Señor, que niegan al Padre y que mienten, porque esa es la característica del anticristo. Vamos a ver entonces aquí San Irineo de León, gran padre de la Iglesia, en su obra contra las herejías, ¿qué nos explica del anticristo? Estamos viendo entonces esto tomando primero de la palabra de Dios, todo lo que nos dice la palabra de Dios, y vamos a completar, ampliar lo que dicen los padres. Lo dice, y no solo, dice San Irineo, y no solo por lo que hemos dicho, sino también por lo que sucederá bajo el anticristo. Se prueba que el diablo, siendo apóstata y ladrón, quiere ser adorado como Dios, que quiere proclamar ser rey siendo siervo, porque él, recibiendo todo el poder del diablo, verá no como un rey justo y legítimo sujeto a Dios, sino como impío, injusto, sin ley, apóstata, inicuo y homicida, como un ladrón que recapitulará en sí toda la apostasía del diablo. Ya nos hermano, lo que decíamos hace un momento, que cómo recibe ese poder la bestia, lo recibe del dragón, y no viene en justicia, ¿no? Como dice Irineo tan claramente, derrocará a los ídolos para persuadirlos de que él mismo es Dios. Derrocará a los ídolos. Esto es importantísimo, queridos hermanos, ¿no? ¿Qué ídolos pueden haber en los tiempos del fin, antes de la parucía del Señor? ¿Qué ídolos puede haber que el enemigo no, miren el celo del enemigo, ¿no? Que imitar al celo de Dios, que Dios, como ustedes saben, no permite que nosotros nos vayamos con otros dioses. Él hace lo mismo, que derrocar todos los ídolos, cualquier cosa que esté provocando idolatría en estos hombres de la tierra para solamente ser adorados. Miren qué impresionante, miren qué fuerte, como él, como digo, está imitando en todo. Y vamos a ver cuando nos toque ver el falso profeta quiere hacer ya literalmente una parodia de la Trinidad para literalmente en todo ponerse como Dios, ¿ya? Entonces, derrocar para ponerse a él mismo como Dios, para ponerse a él mismo como único ídolo y resumir en sí los distintos errores de los ídolos, dice aquí San Irineo. Imagínense, ¿no? Que ya nos habla cuántos atrás nos habla de este personaje del anticristo, ¿no? Que él quiere resumir en sí mismo todos los errores de todos los ídolos que habrán en ese para él ser el único, ¿no? Como dice, solo el Señor es Dios y solo a él adorarás. Él quiere eso, tan fuerte. Hipólito de Roma nos dice en su tratado que hace sobre Cristo y el anticristo. Ya aquí pone como Cristo y la parte, digamos, contraria, antagonista, es el anticristo, lo pone de manera bellísima. Voy a leer directamente. Dice, Cristo es un león, por lo que el anticristo es también un león. Recordemos que aparece como es en esta descripción de Apocalipsis. San Juan lo describe con fauces de león, ¿no? Dice, Cristo es un rey
por lo que el anticristo también quiere ser un rey. Él no va a venir como cualquier cosa, como rey. El Salvador se manifestó como un cordero. Así él, el anticristo, también de igual manera aparecerá como un cordero manso a salvar, a poner salvación aquí en la tierra. Él es el Mesías, ¿no? Pero por dentro es un lobo, dice Hipólito de Roma. El Salvador vino al mundo en la circuncisión. Él también vendrá de la misma manera, ¿no? Esto, hago un paréntesis aquí para explicar esto de la circuncisión. Hay algunas místicos, algunos escritores que dicen que el enemigo, el anticristo, será del pueblo judío, ¿no? Eso solamente es una teoría, digamos, no se puede saber con certeza, y por eso aquí habla de que si Cristo fue circuncidado, pues también entonces el anticristo lo será, porque acuérdense, quieren emular en todo a Dios mismo, ¿no? Por eso parece horrorosamente aquí en el Apocalipsis 13, lo que leímos, que aparece llagado y curado, resucitado, ¿no? En todo le quiere copiar al Señor. Dice aquí, el Señor envió apóstoles entre todas las naciones. Lo mismo el anticristo enviará apóstoles de entre todas las naciones y serán esos falsos profetas, ¿no? Falsos profetas. Si tiene seguidores Cristo y tiene apóstoles, pues también el anticristo. Ya, recordamos que quiere hacer todo igual, todo igual. El Salvador reunió a las ovejas que fueron esparcidos. De igual manera, el anticristo reunirá a un pueblo que estaba dividido, ¿no? Unirá bajo él para adorarle. El Señor dio un sello a los que creen en él. Ya recordemos este sello en el capítulo de los 144,000 sellados. Dice, y el anticristo también le dará un sello a él. Ya vamos a ver más adelante la famosa marca de la bestia. ¿Pero por qué lo hace? Porque Cristo lo hizo, ¿no? Cristo lo hizo. Cristo tiene sello, quiere sello, ¿no? El Señor dio un sello a los que creen en él, dice aquí Hipólito, y él le dará uno semejante el Salvador apareció en forma de hombre y él también vendrá en forma de hombre, ¿no? Entonces, como digo, estas diferentes interpretaciones de la primera bestia, como este imperio, como este poder del mal que va contra sí, ¿no? Sí, pero estar y ser la parodia de Cristo, porque no hay otra palabra, esa parodia de Cristo, tiene que ser un hombre encarnado, tiene que ser el anticristo encarnado que va, como digo, a aparecer hasta con la llaga de Cristo. El Salvador, y esto no estoy diciendo yo, estoy leyendo aquí de Hipólito de Roma, ¿no? El Salvador levantó y mostró su santa carne como un templo, pues él levantará un templo de piedra también. Cristo levantó un templo que es su cuerpo y nosotros somos parte de ese cuerpo, parte del templo, somos piedras vivas del templo de Cristo. También lo va a hacer. Él también, el anticristo también levantará un templo para ser adorado, ¿no? Esto vamos a ver en un momento más. Esto es bien fuerte, queridos hermanos, pero que nosotros debemos conocer para formarnos a la fe y tampoco no hacernos, digamos, hacernos oír cosas que se dicen del anticristo, que está por aquí, que está por allá. No, no. Tenemos que ir siempre con lo que la palabra de Dios nos enseña, nos guía, con lo que los nos van diciendo qué es, quién es el anticristo. Voy ahora a entrar, esto es un poco largo, pero vale la pena que nosotros conozcamos esto. El tratado, la exégesis de nada más y nada menos de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, que todos ustedes quién es, ¿no? Que hace sobre la primera carta, la segunda carta de los Tesalonicenses en el capítulo 2, que hablan justamente quién es el anticristo y qué signos preceden a su manifestación, porque él también, así como Cristo se manifestó también en su primera venida, él también querrá hacer prodigios alrededor de su manifestación. ¿Qué manifestación? Entonces, su aparición aquí en la tierra, ¿no?
Voy a leer entonces directamente de la palabra de Dios, aquí en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, ¿ya? Voy a leer, creo que del versículo 3 estamos bien, y siguientes, y paralelamente voy a leer el comentario de Santo Tomás, ¿no? Entonces, aquí adelante voy a leer la palabra de Dios y el comentario de Santo Tomás para ir explicando todos estos signos que nos arroja San Pablo sobre Cristo. ¿Qué dice el título del capítulo 2 de la segunda carta de los Tesalonicenses? Si tienen la palabra de Dios, sería muy bueno para allá. ¿Qué dice? Primero, dice que nadie os engañe de ninguna manera, ¿ya? ¿Qué empieza este capítulo? Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar fácilmente, ni se alarmen. Ya, lo primero que nos dice aquí la carta de cuando al Señor, no se alarmen, no, dice, les rogamos que no se dejen alarmar fácilmente, ¿no? Eso es importantísimo. Dice aquí que nadie les haga creer, suponer que es inminente el día del Señor. Nosotros plantémonos en esta, queridos hermanos, de tanta confusión, de tantos falsos profetas que andan anunciando que ya viene el Señor. Dice aquí, no, dice no, nadie nos haga suponer que de ninguna manera, que nos engañe, dice de ninguna manera, dice aquí literalmente la palabra, inminente el día del Señor. Esto es importante, queridos hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí ya en el versículo 3, que es lo que quería entrar sobre el anticristo? Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía, ¿no? Que está relatada en lo que leímos en Apocalipsis 3, ¿no? Ahí todo lo que le fue, toda la tierra entera que le fue a adorar a la bestia, ¿no? Tierra entera, ¿no? La apostasía, nosotros no podemos decir ya estamos en la gran apostasía, porque ese es un signo antes de la venida del anticristo, y el anticristo un signo antes de la venida final de nuestro Señor. Y la gran, por eso cuando, acuérdense que en la palabra de Dios, gran tribulación, gran apostasía, son cuando ya de la universalidad del hecho, no solo aquí o allá, o una iglesia u otra, sino la universalidad, la mayoría, y un pequeñito rebaño fiel, pequeñitos, la gran mayoría. Dice, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío. Ya, aquí vienen estos títulos que nosotros también leíamos que decía Irineo, tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición. Un paréntesis pequeñito solo para comprender. El canon de la Iglesia Católica nos explica que la apostasía renuncia voluntaria a Cristo como Señor y Salvador. Ya, eso es la apostasía. La apostasía no es tener un concepto errado de Dios, pero yo sigo, digamos, creyendo en Cristo, pero estoy equivocado por alguna. No es herejía, ¿ya? La apostasía no es herejía. Si alguien está en herejía, no es un apóstata. Apóstata es el que renuncia a la opción fundamental de la fe, ¿ya? Pues Jesús no es Dios, el que niega a Cristo como Dios, el Mesías y el Salvador. Eso es la apostasía, para no confundir con otros términos, porque se confunden herejía con apostasía, con cisma, y hacen una sola cosa, ¿no? Entonces aquí claramente eso, renuncia a Cristo como Salvador, como Dios, ¿ya? Dice, la apostasía, esto está en la exégesis de aquí que estamos leyendo en la segunda carta de los Tesalonicenses, la apostasía causada por un personaje que lleva 3 nombres, ¿ya? Aquí habla de los 3 nombres, el adversario, que es el anticristo, esta bestia que sale del mar, ¿ya? Y que dice, ¿cuáles son estos nombres? Decíamos,
hombre y hijo de perdición. Ya verán que estos nombres van directamente contra la Santísima Trinidad, específicamente contra nuestro Señor Jesucristo, directamente contra Cristo. Hombre impío, nosotros sabemos que Cristo es el Hijo de hombre, ¿no es cierto? El hombre, el Dios hecho carne, que es toda virtud, todo inmaculado él. El otro es lo contrario, hijo, el hombre impío, que es hijo de la perdición. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de la salvación, el Hijo que da la vida, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Hijo de hombre, todos los títulos de Cristo, y aquí el Anticristo, los títulos, pero a lo contrario, ¿no? Y el adversario, tres títulos, tres nombres con que aparece, y nos estar atentos siempre, todos los hijos. Posiblemente no nos toque vivir esos tiempos de la segunda venida del Señor, pero en todos los tiempos de estar atentos, que van directamente en contra de Cristo mismo. Esto es lo que importa, ¿ya? ¿Qué más dice la exégesis? Tres nombres que hasta como el gran enemigo de Dios. Es el impío por excelencia, el hombre de la piedad, el hijo de la perdición, o sea, el destinado a la perdición y el que quiere llevar a la perdición a todo hijo, criatura de Dios que pueda. No, estamos viendo entonces aquí, antes de que venga Cristo, dice aquí claramente, la gran apostasía. Gran apostasía, dice aquí, se da por un hombre, ¿ya? Por la manifestación de un hombre que tiene estos tres títulos. Es importantísimo, ¿ya? Vamos a ver entonces, voy a leer ahora Santo Tomás. Entiéndase la apostasía o separación del Imperio Romano, que es una cosa un poco difícil de comprender, pero tratar de explicar lo mejor posible, ¿ya? ¿Qué dice Santo Tomás? Y tomando él a su vez palabras de San Agustín. Esto es un poco, ¿por qué quería yo leer esto? Que no es el objetivo confundir, ni mucho menos. En el Imperio Romano ahora ya no es como era en el tiempo del Señor, y se refiere a ese Imperio Romano, dice aquí Santo Tomás, lo voy a leer, donde está sentada la iglesia. Por eso muchos protestantes interpretan todo lo que estamos leyendo, la bestia, el anticristo, como que saldría de la iglesia católica, y aquí vamos a explicarse con las palabras de Santo Tomás. Dice, entiéndase apostasía o separación del Imperio Romano. Qué raro, ¿no? Al que todo el mundo estaba sometido. Según San Agustín, figura suya era la estatua de Daniel, en cuyo 2 se nombran 4 reinos, acabados los cuales acontecería la venida de Cristo. En Daniel capítulo 4 reinos que tenían que estar antes de la venida de Cristo. Y esta era la señal de la venida del Mesías, porque la firmeza y estabilidad del Imperio Romano estaba ordenada que debajo de la sombra y señorío se predicase a la fe cristiana, ¿ya? Que estaba profetizado que durante este imperio, en caso imperio romano, venía Cristo en su primera venida, y durante este imperio romano se predicaría la fe cristiana. Uno puede preguntarse ahí que el imperio romano ya no está predicando la fe cristiana. Vamos qué dice aquí. El mismo Santo Tomás dice, mas, ¿cómo puede ser esto siendo ya pasadas muchas centurias desde que los gentiles se apartaron del Imperio Romano y no obstante no ha venido aún el anticristo? Pregunta esto. Son muchas centurias de que pasó el Imperio Romano, ya nos apartamos del Imperio Romano, y apostasía, acuérdense, apostasía viene el anticristo, apostasía, separarse del Imperio Romano. Vamos a ver qué significa. Esto es impresionante, fuerte, impresionante. Con la luz de Santo Tomás aquí vamos a tratar de comprender, ¿ya? Dice, digamos que el Imperio Romano aún sigue en pie.
en pie. Yo no sé cómo que el Imperio Romano, nosotros sabemos que no existe el Imperio Romano y que Italia como país, no, Italia como país no es un imperio lo más mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí Santo Tomás? Nos eleva, ¿ya?, el concepto de humano a espiritualmente. Siempre hemos dicho que todas estas cosas que hablamos, nosotros, el anticristo, el imperio, la persecución, no se debe aplicando tanto a las cosas del aquí y del ahora, sino más espiritualmente. ¿Qué dice aquí? Digamos que el Imperio Romano aún sigue en pie, mas mudada su condición de temporal a espiritual, como dice San León Papa en un sermón sobre los apóstoles. El Imperio Romano, ¿ya?, vamos a contemplarlo de manera espiritual. Por consiguiente, la separación del Imperio Romano, o sea, la apostasía, ha de entenderse no solo en el orden temporal, sino espiritual. Y es saber de la fe católica, que es la Iglesia romana. ¿Qué es la apostasía? Entonces, separarse del Imperio Romano espiritual, el Imperio Romano espiritual, la Santa Iglesia Católica, Apostólica, ¿qué más dice? Romana, ¿no es cierto? Nosotros somos católicos romanos. Estamos viendo esto. ¿Qué es la apostasía? Separarse de la Iglesia. ¿Qué dicen muchas interpretaciones como los protestantes? Al contrario, que la Iglesia es como que como está sentado Roma en 7 colinas. Bueno, eso veremos más adelante. La ciudad prostituta, la Babilonia. Más bien le ven al Papa mismo como la figura del anticristo. El primer protestante en decir que el Papa es esta primera bestia que sale del mar, que es el anticristo del Papa, fue Lutero. No, y aquí Santo Tomás nos está diciendo lo contrario, que el que se separa del Imperio Romano espiritual, de la Iglesia romana, es el que está en apostasía. ¿Ya? Dice, y esta es una señal muy a propósito, porque así como Cristo vino cuando el Imperio Romano señoreaba sobre todas las naciones, el Imperio Romano temporal, ya históricamente hablando, así por el contrario, la señal del anticristo es la separación o apostasía del Imperio Romano espiritual. Cristo vino en la primera Imperio Romano y se extendió la fe, ¿ya? Y el anticristo lo que va a hacer es separarse de ese Imperio Romano espiritual, ¿ya? Esto lo dice Santo Tomás, pero para que podamos comprender la fuerza y la gracia que es estar en el reino de Cristo, que es la Iglesia Apostólica Romana, ¿ya? Y cómo la separación de este imperio, del Imperio Romano espiritual, de este Roma espiritual, que está a la cabeza, la separación, lo grave que es, ¿no? Señal del anticristo. Dice pues, entonces primero la apostasía y se dejará ver. ¿Quién se dejará ver? El anticristo. Y llámese el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que según la glosa, porque así como en Cristo abundó la plenitud de la virtud, así también en el anticristo la multitud de los pecados. Así como Cristo es el mejor de todos los santos, así es el anticristo el peor de todos los santos. Por esto se llama el hombre del pecado, porque todo él, de pies a la cabeza, será un puro pecado. Tomás de el anticristo. Mas esto no quiere decir que no pudiese ser peor, porque lo malo jamás corrompe totalmente, aunque cuanto el acto no podrá ser peor. Pero mejor que Cristo ningún hombre. Dícese el Hijo. Si ven estos títulos que estamos leyendo aquí de la palabra de Dios explicado por Santo Tomás. Esto es destinado a la perdición, como dice Job en el capítulo 21. O sea, el hijo de la perdición es del diablo, no por naturaleza, sino por la malicia acabada que en él se colmará. Y dice, y se hará, aparecerá el anticristo. ¿Ya? ¿Qué empieza? La separación del Imperio Romano espiritual, la gran apostasía, y ahí
será manifiesto el anticristo. Porque así como todos los bienes y virtudes de los santos que precedieron a Cristo fueron figura de Cristo, de la misma manera en todas las persecuciones de la iglesia, los tiranos fueron como figura del anticristo, el que estaba latente, y así toda aquella malicia que estaba escondido en ellos se hará patente a su tiempo. Qué fuerte todo esto que estamos viendo del anticristo, y vamos a ir comprendiendo en lo que estamos en el Apocalipsis 13, que es este poder que tiene la bestia y este poder para hacer la guerra a los santos. Continúo con lo que dice aquí Santo Tomás de Aquino. Al fuego, el cual se opondrá a Dios, explica lo que había dicho y demuestra cómo es el hombre del pecado y cómo es la perdición. Asimismo, prenuncia su futura culpa, que describe y demuestra y señala su causa, y dice que no anuncia ninguna doctrina nueva. Da también una señal de esa culpa, que es doble, la culpa del anticristo, ¿no? La una, doble señal, la oposición contra Dios y el preferirse a Cristo, ponerse por encima de Cristo, de donde dice que hace oposición a todos los buenos, a todos los buenos. De aquí viene esa posición, esa guerra contra todos los buenos, dice, y se alzará todo lo que se dice Dios, se alzará contra todo. Pues es la guerra contra los santos. Y vamos a ver qué nos pide el Apocalipsis 13, o los que les toque vivir en ese tiempo, qué les toca, es cómo estar para poder resistir esta guerra, ¿no? Llegar, dice aquí Santo Tomás, hasta llegar a poner su asiento en el templo de Dios. Vamos a leer ahora aquí en esta explicación de Santo Tomás y continúo con la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice aquí, hasta el extremo de sentar él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios, ¿ya? Va a ir Cristo al extremo hasta sentarse en el santuario. Eso es lo que dice Santo Tomás aquí. Vamos a explicar qué significa esto de sentarse en santuario, hasta el extremo. Del extremo se pone por encima de Dios, quiere ser adorado y quiere tener una estatua para ser adorado. Vamos a ver más adelante la siguiente semana, y él mismo se va a sentar en el santuario, ¿ya? Pues la soberbia, dice aquí Santo Tomás, la soberbia del anticristo aventaja con mucho a la de todos los que le precedieron, a todos los anticristos pasados, porque así como que Cayo César, que quiso en vida, pusiesen en todos los templos una estatua suya y le dieran culto, lo mismo el rey de Tiro, como nos dice el 28, yo soy Dios. Así es creíble lo haga el anticristo, llamándose Dios y hombre, acordémonos solamente de la segunda persona de la Trinidad, Cristo, por eso es anticristo, no, se quiere coger todo lo que es de Cristo, lo estamos viendo claramente de la primera bestia que sale del mar, esta figura de Cristo, ¿no? Que aparece, como digo, llagado, como resucitado, y encima cánticos de adoración. Dice, y en prueba de esto, dice Santo Tomás, se sentará en el templo. Y aquí Santo Tomás, ¿más qué templo? ¿Y qué templo se va a sentar? Dice, ¿acaso no fue destruido por los romanos el templo? Recordemos que fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿no? Dice, ¿acaso no fue destruido por los romanos? Dicen algunos que el anticristo es de la tribu de Dan. Recordemos que en las tribus selladas que veíamos este sello que ponía el Cordero de Dios a los 144,000, recuerden que no nombró la tribu de Dan entre las 12 tribus de, no la nombró y la cambió por el nombre de otra tribu. Y vemos cómo aquí Santo Tomás también nos explica esto. Dice
¿Por qué no se nombra esto en Apocalipsis capítulo 7? Por eso también los judíos lo recibirán primero y edificarán el templo en Jerusalén y así se cumplirá lo que dice en Daniel 9:27, que estará la abominación de la desolación, que también la menciona Jesucristo en el Evangelio en Mateo 24. Pero algunos dicen, dice Santo Tomás, ¿no? Entonces, ¿cuál templo? Si ya fue destruido el templo de Jerusalén. Dicen algunos, dice Santo Tomás, entonces que se volverá a edificar ese templo de Jerusalén para que se siente el anticristo. Y dice, pero dicen algunos que nunca será reedificado el tercer templo de Jerusalén, ni el templo, sino que durará hasta la consumación y fin del mundo. No habrá otro templo. Dicen algunos que sí, y aquí dice Santo Tomás, dicen no. Entonces, ¿cuál templo? Por eso la pregunta era, ¿en cuál templo se sentará el anticristo? Continúo leyendo. Creencia que también admiten algunos judíos, creencia de que no se va a edificar nuevamente el templo. Por eso la explicación que dan templo de Dios la refieren a la iglesia católica, porque muchos eclesiásticos lo reciben al anticristo, ¿ya? Entonces, está aquí analizando en qué templo se va a sentar, ¿no? Sí, puede ser pero dicen y aceptado por algunos judíos que jamás se va a reedificar ese templo hasta la consumación de los tiempos. Entonces dicen, ¿cuál templo en las finales? Puede ser en la porque muchos eclesiásticos los recibirán, o según según San Agustín, se sentará en el templo de Dios, ejercerá su principado y señorío como si fuese él mismo con los suyos el templo de Dios, como Cristo es con San Agustín. Entonces se va más arriba, más espiritual, y no lo pone un templo físico, sino ya como Cristo, él fue templo, y es, ¿no es cierto? Cristo, y los suyos somos templo, somos cuerpo de Cristo. Lo mismo, el templo donde se sentará será él reinando sobre los suyos, haciendo un templo de adoración. Es el templo donde se sentará. Estamos viendo estas interpretaciones de lo que dice, en que en el extremo se sentará, de tanta soberbia se sentará, y en el mismo santuario de Dios hasta proclamarse que él mismo es Dios. Todo este poder del anticristo, que dura 42 años y medio, este tiempo corto dado para la tribulación, va a ser con la manifestación de la parucía, va a ser aniquilada con el soplo de la boca del Cordero, y como dice también padres de la iglesia, con su resplandor, y que viene con el resplandor Cristo en su segunda venida por la barbaridad de la tiniebla que trajo el anticristo. ¿Ya? Esto estamos nosotros analizando paso por paso para poder comprender toda esta figura. Le voy a dar palabras de Santo Tomás. Dice también resplandor, porque el anticristo pareció llenar de tinieblas la iglesia. Tinieblas son desterradas por los resplandores, porque todo lo que el anticristo dará a conocer quedará demostrado engaño con la segunda venida del Señor. Aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás predice el poder de la seducir, y la causa de este poder de seducción, la justicia del Señor por no haber recibido la verdad. ¿Por qué tiene ese poder de seducción? Por no haber amado y recibido la verdad. Para salvarse, por eso perecerán, por eso estarán debajo entonces del poder de el mismo enemigo. Oye, me voy a ir ahora a Apocalipsis 13, es importante que leamos todo esto. Dice aquí entonces ya en el versículo, que en el versículo 7 está esto, que se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió, dice a continuación, el sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Ya? Lo mismo que leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 5, que
se le da todo poderío, todo reinado sobre toda raza, pueblo y nación. Lo mismo está aquí recibiendo ese poderío corto, un periodo corto, recordemos. Dice aquí en el versículo 8, y la adorarán todos, a la bestia, ¿no? Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes de la tierra, y aquí está quiénes son esos habitantes de la tierra que la adoran, cuyo nombre no inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Esos son los que caerán en esa apostasía, separados completamente del reino de Cristo que está en la iglesia, completamente separados. Sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Este libro de la vida ya fue mencionado en el capítulo 3 del Apocalipsis. Nosotros leemos ahí la iglesia de Sardes, que recordarán cuando estudiamos eso, que decía Cristo, es una iglesia que parece viva, pero está muerta. No, así decía Cristo, y decía que sus obras no eran agradables a sus ojos. Llamaba a que vuelvan a vivir. ¿Y qué dice aquí con respecto al libro de la vida? En el versículo 5, el vencedor así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que haré por él delante de mi Padre y de sus ángeles. ¿No? Aquí dice Cristo que el que vence borrará el nombre de la vida, del libro de la vida, pero el que no vence, el que permanece, parece vivo, pero está muerto, será el nombre del libro de la vida. Y aquí aparece ya en el capítulo 13, que son los que terminan adorando a la bestia. Si me permiten, voy a leer aquí Santo Tomás nuevamente, de cómo van a ser engañados los hombres de ese tiempo para que adoren a la bestia. ¿Qué dice aquí? Y engañará de esta manera el anticristo. Primero, valiente poder secular. Segundo, de la fuerza de los milagros. Primero, de la poder del mundo y después de la fuerza de los milagros. Cuando lo dice con toda suerte de milagros, se hará dueño de los tesoros de oro y de plata y de todas las preciosidades de Egipto, mundo, ¿no? Con virtud fingida, con señales, con milagritos, con prodigios falsos, con milagros. Así es como seducirá a la gente y harán que le adoren, ¿no? Le adoren hasta que desechen la verdad y todo lo que tiene que ver con la verdad. Nos encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, habiendo recibido la verdad, la rechazaron, refiriéndose aquí a los judíos. Habiendo recibido la verdad, la rechazaron. Eso es lo que terminan estos que aquí estamos diciendo que adoran. ¿Y cuál es el mensaje final de aquí, de esta parte, primera bestia que surge del mar? Versículo 10. El que a la cárcel ha de ir, el que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos, ¿ya? Que acordémonos que es guerra contra los santos y que se dio poder para vencerlo. Por eso dice aquí que se requiere la paciencia y la fe de los santos. El exégesis de Monseñor Straubinger nos explica de que esto que dice a espada, el que ha de morir a espada ha de morir, dice que no se refiere a una resistencia, no se refiere a eso, se refiere a que si tenemos que morir, ya, morir en la persecución del anticristo, ya, que este es el tiempo de no ejercer resistencia contra la persecución, sino vivir la persecución con santidad, con fe y con paciencia, como dice aquí, con la fuerza de Dios, con el poder que Cristo dará a ese resto fiel, que se mantenga fiel, alejado de la mentira, porque aquí lo importante es, como veíamos, de cómo el anticristo conseguía que le adoren, era renegando de la verdad. Pues los santos de Dios tendrán que afianzarse en la verdad hasta el final,
hasta el final. Sabemos que antes de la venida del Señor habrá ese pequeñito resto fiel que salieron de la persecución y de esta guerra del anticristo. Es tomado de Jeremías 15:2, ¿no? Y por eso nosotros comprendemos lo que quiere decir. La cárcel tiene que ir a la cárcel irá, ¿no? El que tiene que ser perseguido, perseguido será. Perseguido será, y no nosotros no tendremos de pronto con armas o con las mismas armas que utilice el anticristo, sino con paciencia, con la paciencia de los santos. Nosotros podemos ahí los modelos de los mártires de los primeros tiempos de la iglesia, cómo resistieron esa persecución. Más adelante, nosotros en el capítulo 18, cómo huyen los santos también, vamos a ver más adelante. Entonces, para terminar, que lo que nos dice respecto al anticristo y a la segunda venida de nuestro Señor, y a la venida del anticristo, sobre todo, el quinto concilio de Letrán, en la Constitución, Munus Predicationes de 1516. ¿Qué dice aquí? Enuncia en este documento del concilio las reglas aplicables a la predicación sobre la venida del anticristo. Las reglas aplicables sobre la predicación de la venida del anticristo. ¿Ya? ¿Qué dice? Para ti y para mí, que no tengan nunca la presunción de predicar ni anunciar un momento preciso para los males futuros, ni la venida del anticristo, ni un día determinado para el juicio. Repito, que no tengan nunca la presunción de predicar ni anunciar un momento preciso para los males futuros, ni de la venida del anticristo, ni un día determinado para el juicio. No tengamos entonces esa presunción y no escuchemos los que tengan esta presunción de anunciar que ya estamos cerca, que ya viene o que ya está aquí, ¿no? Esto nos dice claramente. Y esta prohibición, una prohibición de un documento, de un concilio de la Santa Madre Iglesia, dice, se reiteró en el concilio de Trento, ¿no? Conocemos este concilio de Trento que está más cercano a nosotros. Se reitera esa prohibición de imaginarnos o anunciar un momento específico, preciso de la venida del anticristo, ¿no? Entonces, con esto terminamos ya esta parte de la bestia que sale del mar anunciada por San Juan. Vemos que quiso ser adorado, perseguir a los santos y que los santos deben pasar esa tribulación, esa persecución, esa guerra con paciencia y santidad. Le vamos a pedir entonces al Señor que con esto que hemos aprendido el día de hoy, nos regale esa paciencia y esa fe de los santos, nos regale ser siempre fiel a su palabra, nos mantenga en su luz admirable para siempre caminar en su verdad, nunca aceptar las mentiras de Satanás, del padre de la mentira, nunca caminar, que nos conceda esa gracia inmensa de nunca caminar en la mentira y siempre seguir al único maestro, al único que es verdad en sí mismo, que es nuestro Señor Jesucristo, dándole a Él toda la gracia, todo el honor, toda la gloria, bendiciendo su santo nombre, dándole gracias que nos permite siempre conocer estas cosas de la mano, de la doctrina, de la interpretación de la iglesia, sabiendo también que todas estas cosas misteriosas, símbolos apocalípticos, las conocerán los que tengan que vivir en ese tiempo perfectamente. Nosotros nos dejamos guiar humildemente en la verdad que nos muestra la Santa Iglesia Católica, nuestra Madre, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole siempre, caminando en Él mismo, siendo piedras vivas de ese templo que es Cristo. Nos unimos todos a alabarle diciendo, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya, toda la gloria a nuestro Rey, Dueño y Señor.